Gracias a Mi Tierra Televisión voy a poder contarles la biografía de un canario, Manuel Delgado Barreto, que comenzó sus días en la ciudad de La Laguna, la ciudad de los adelantados en la isla de Tenerife, y va a culminarla en Madrid, en el Madrid de Paracuellos, el Madrid que muchas veces ni se cuenta o se ignora por las actuales autoridades políticas que gobiernan España. Manuel Delgado Barreto es un personaje que debería tener amplio espacio en nuestra vida cotidiana, y hoy en día Canarias solo le recuerda con una pequeña calle, una calle que al menos continúa pues dando nombre y acompañando lo que es la Universidad de La Laguna, una de las grandes obras de este político, periodista y sobre todo canario de pro. Culminó, os decía, su vida en Madrid, la comenzó en La Laguna. Voy a contarles un poco dónde transitaba esos comienzos de la vida de don Manuel. Nació en el año 1878. 1878 es una fecha que nos incardina en lo que era la Restauración española, la Restauración que viene de la mano de Cánovas. Ese partido, el que funda Cánovas, el Partido Conservador, era el partido del padre de don Manuel, don Antonio Delgado del Castillo. Manuel Delgado Barreto comienza sus días en torno a la plaza de la Iglesia de la Concepción. Allí, hoy en día, podemos ver todavía su calle, que recuerda con una placa la vida de este canario. Esa placa se le entrega en la época de la dictadura de Primo de Rivera, donde él va a alcanzar pues bastante notoriedad en la vida española de ese tiempo y sobre todo en la vida insular, porque era el referente de lo canario en Madrid. Don Manuel, les decía, nace en esa calle próxima a la Iglesia de la Concepción, y en torno a la calle que hoy lleva su nombre, pues va a recorrer esos primeros años de su vida. Se forma en la Escuela de Magisterio, va a iniciar ahí sus primeros estudios, participa en ateneos juveniles, trata de vivificar la vida cultural de la ciudad de La Laguna. Tuvo, desgraciadamente, muchos acontecimientos luctuosos en su familia. Su familia, con profundas convicciones cristianas, pues tuvo que encontrarse con la muerte de 3 de los hijos del matrimonio de don Antonio Delgado del Castillo y Feliciana Rosena Quintero. Esos pesares incluso influyeron en los nombres de los hermanos que a la postre vivieron y que acompañaron en su vida a don Manuel Delgado Barreto como periodista. Estos hermanos pues le acompañaron en todas sus empresas. Él siempre trató de conformar su vida como periodista y entrelazarla pues con su vida familiar. Le acompañó incluso su suegro en las empresas que realizó en Madrid, y le acompañan sus hermanos, sus sobrinos e incluso una amplia colonia de canarios que en Madrid se va a aglutinar a los periódicos que fundó don Manuel. Les decía que comienza su vida en La Laguna. La Laguna, la calle que le ha reservado a don Manuel, pues nos permite ver el gran edificio de la universidad que comienza a edificarse en torno a la época de la dictadura de Primo de Rivera. Él pudo, en un viaje con el dictador, don Miguel Primo de Rivera y Urbaneja, poder ver cómo comenzaba aquella obra que devolvía la universidad a Canarias. No hay que olvidar este hecho, ¿no?, que es tan importante. Don Manuel es periodista. Don Manuel, desde muy joven, con 17 años, comienza a publicar artículos en un periódico que se llamaba Heraldo de La Laguna, lógicamente desaparecido, y pronto pasó a trabajar en un periódico donde ya había estado su padre, don Antonio Delgado del Castillo. Se llamaba La Opinión de Tenerife, y también publicaba en pequeñas gacetas y semanarios de la ciudad de La Laguna y de Santa Cruz. Hay uno en concreto que quiero destacar, que era Gente Nueva, la primera publicación ilustrada de Canarias. Él comenzó simplemente aportando sus colaboraciones y en poco tiempo se convierte en el director de esa publicación que va a aglutinar a la élite cultural de la isla, la élite que conformaba Diego Crosa, Febles Mora, que conformaban otros hombres como pues el lanzaroteño Ángel Guerra, que tomó su seudónimo de una de las obras de Benito Pérez Galdós, de quien fue secretario, de otros hombres pues nacidos a lo largo de las Islas Canarias, desde La Palma, Gran Canaria y la propia Tenerife. Ahí se aglutina un núcleo cultural que va a ser quien soporte todas las realizaciones que se hagan en Tenerife en las décadas siguientes, desde, por ejemplo, la fundación de La Prensa, el gran diario independiente que se realiza en Tenerife, o fundaciones incluso en Madrid. 2 de estos hombres, les decía, Ángel Guerra y Manuel Delgado Barreto, cuando marchen a Madrid, fundarán un periódico llamado Las Provincias. En ese periódico van a tratar de contar Canarias desde Madrid, tratar de acercar a esa gran colonia de canarios que existía en Madrid, una colonia, puede decirse que incluso de ciertos privilegiados, cierta élite del archipiélago que tenía que marchar fuera de las islas pues para labrarse un futuro. La familia de don Manuel era una familia pues
no acomodada, era una familia que sí tenía ciertos posibles, pero no una familia acomodada. Afortunadamente él, con sus trabajos como periodista, desde que llega a la corte consigue ya colocarse, empezar a trabajar en Madrid en el Liberal, pero antes de partir ya se había casado, había contraído matrimonio, un matrimonio que va a dar a luz a dos niñas que serán las que continúen el apellido Delgado Barreto en el tiempo. Les decía que comenzó su vida como periodista, pero muy pronto, y por también la época, el contexto del periodismo español, va a entrelazar esa faceta de periodista, su faceta como profesional, y la faceta de político. El periodismo de comienzo del siglo XX es un periodismo, en cierto modo, de opinión, que está ya transitando al periodismo de información, en el cual pues don Manuel también va a consolidar su trayectoria. Pero ya comenzó muy pronto a participar de la política, de los correillos, de las tertulias y a tratar de influir en la vida de su tiempo. Desde que llega a Madrid, sus primeros artículos para aquella publicación que he citado, Gente Nueva, van a mostrar cierta morriña sobre lo que había dejado atrás en Tenerife. Cuenta cómo los tejados de Madrid le reciben con nieve y que ve la ciudad como si fuera una especie de cementerio. En aquellos primeros años, y les voy a anticipar algo, don Manuel tenía ciertas reticencias hacia lo religioso. Aquello que había vivido de su familia, quizás algunas decepciones en sus comienzos, pues le llevan a mirarlo de una manera un poco más distante y a notar en el aspecto del Madrid que le recibe ciertos elementos que refuerzan un anticlericalismo en el que se había formado en aquel grupo cultural de la revista Gente Nueva. Pero pronto, los años van transcurriendo, se acaba el proyecto de las provincias, deja sus colaboraciones en el Liberal, que entonces regentaba el famoso político de Guadalajara, el conde de Romanones, y empieza a escribir en el Globo. Y vamos a ver que su vida es una escalada, una serie de pasos, una cadena que le va conduciendo desde esos inicios un poco liberales, podemos decir, a dar pasos cada vez que le adentran en el conservadurismo, que le adentran en el propio Partido Conservador, pasando por el camino por un pequeño partido que duró muy poco tiempo en Tenerife, que se llamó Los Independientes, un partido que trataba de integrar elementos del Partido Conservador y del Partido Liberal en una nueva plataforma que evitara pues, los grandes vicios del sistema de aquel tiempo. Don Manuel, les puedo decir que remó durante casi toda su vida, salvo en los años 20, a contracorriente de la política dominante en su tiempo. Cuando era liberal, gobernaron los conservadores. Cuando era conservador, llegaron al poder los liberales y prohibieron la presencia del líder de los conservadores en el poder, que era Antonio Maura. Cuando fue y se proclamó maurista y les correspondía a los mauristas abrazar el poder, se divide el partido y el poder queda en manos de Eduardo Dato. Y así esta sería su trayectoria. Los independientes tampoco consiguieron, como pueden imaginarse, muy buenos resultados. Y el caciquismo siguió imperando en Tenerife. Él, de todas maneras, desde Madrid, trató de evitar que esos elementos pues, prosperaran o por lo menos fueran denunciados. En ese tiempo, en los años que van en la década de los años 10 del siglo XX, don Manuel termina por regresar a Tenerife. Hay un periodo de tiempo en el que él abandona la redacción del periódico El Globo, que dirigía un catalán en ese momento, un periódico, podemos decir que liberal moderado, y va a pasar a la redacción de La Correspondencia de España, que era uno de los grandes periódicos informativos de ese tiempo. No era liberal, no era conservador, e incluso él traza en un artículo un poco una biografía de ese periódico diciendo que por la mañana lo leía el marido liberal, por la noche lo leía la mujer imbuida de pensamientos religiosos, es decir, era un periódico que en ese sentido era transversal a la sociedad de este tiempo. Don Manuel, tras ese efímero paso por Canarias, donde colabora pues, con publicaciones como La Naciente Gaceta o como el Diario de Tenerife, una publicación que tendrá más trayectoria, la publicación de los Estebanes, va a regresar a la corte y va a haber un acontecimiento que podemos decir supone un punto de inflexión en su trayectoria como periodista. Desgraciadamente, el día de la boda de don Alfonso XIII, el nuevo rey de España desde el año 3, con la princesa Ena, que para nosotros será la reina Victoria, va a contemplar el atentado que realiza un anarquista, Mateo Morral, en la calle Mayor de Madrid, que le lanza un ramo de flores que contiene una bomba. Esa bomba va a matar a más de 20 personas. La redacción de La Correspondencia de España, donde había comenzado a trabajar don Manuel Delgado Barreto, está situada justo en una calle perpendicular a esa calle Mayor. Él, que ya se dirigía al periódico para empezar a construir las noticias de la boda, de la gran noticia, ¿no?, de la boda del rey de España, pues contempla el atentado y regresa apresuradamente y su periódico, La Correspondencia de España, será el que salga a la calle con la primicia de la noticia que se difundirá por todo el país pues como una auténtica tragedia. El anarquista dejó manchado con la sangre del pueblo de Madrid
el vestido de la princesa que ese día contraía matrimonio. Fue una auténtica masacre que situó verdaderamente en su lugar pues, al anarquismo que venía ya tentando contra muchos políticos en la historia de España, ¿no? Eso digamos, traza, en cierto modo, lo que es los contornos de una ideología y sitúa a don Manuel también en otra perspectiva con respecto a lo que era la monarquía. Yo cuando comenzaba los trabajos de mi tesis doctoral, al menos tuve dudas sobre cuál era su adscripción ideológica al comenzar el siglo. A partir de 1906 no me quedó ninguna duda. Sus convicciones monárquicas quedaban completamente a la luz del día, ¿no? Desde ese momento él da un salto cualitativo en el periodismo y pasará a ser incluso vocal de la Asociación de la Prensa de Madrid, y ahí, transitando los años, pues se convertirá en una de las voces autorizadas de Lo Canario en Madrid. Esa faceta de periodista le permite también igualmente realzar su faceta de político en el archipiélago. Y poco a poco vamos a ver cómo da pasos para integrarse en el Partido Conservador. Un Partido Conservador que cuando él es recibido en él ya no está en el poder. Antonio Maura, es bien sabido, o quizás no, y por eso se los voy a contar, fue proscrito por una conjunción de liberales, republicanos y socialistas. Liberales que eran la mitad del país, que tenían en sus manos la gobernación de España cada 5 años aproximadamente, pero se unieron a los socialistas y a los republicanos, que prácticamente no tenían representación, para derribar el gobierno conservador de Antonio Maura. Antonio Maura se propuso, con una ley que él tituló, o quiso de una manera rimbombante nombrar como Revolución desde arriba, de descuajar el caciquismo, como decía, acabar con las prácticas típicas de lo que era la Restauración española. Y de esa manera trajo un buen número de jóvenes en los que se integró don Manuel Delgado Barreto. Él afirma ser conservador el mismo día que en la prensa se ataca a Maura. Eso para él supone un punto de inflexión en su vida. De hecho, escribe un artículo explicando su trayectoria, que él cuenta como una conversión, en este caso política, ¿no? Y él se pregunta si era conservador incluso desde antes. Lo que tiene muy claro es que desde ese momento su trayectoria va ligada a la del político balear, don Antonio Maura, que en cierto modo es el gran referente de la derecha española de comienzos del siglo XX. En ese momento presenta su candidatura por Tenerife para representar a nuestras islas en Madrid y, desgraciadamente, pues termina por perder esas elecciones. Todo anticipaba que iba a ganar, pero la postura que se adopta en España por parte del rey, apartando a Maura del poder, pues termina por los típicos juegos de la restauración del caciquismo, de la influencia en lo que era el resultado electoral, apartarle de la posibilidad de llegar a ser diputado de nuestras islas. Lo será en el futuro, lo será en 1914, lo volverá a ser tiempo después, en el año 1919. A lo largo de toda su vida siempre se presentó por el distrito de Tenerife y en otros momentos también se presentó por otros lugares. Algo que muchas veces no se tiene en cuenta y que nos permite mostrar con una anécdota lo que era el Madrid entonces, el Madrid del año 10, es que un político republicano como don Alejandro Lerroux realizó una amenaza contra don Antonio Maura. Un político socialista, el fundador del partido, como don Pablo Iglesias, realizó una amenaza de muerte contra don Antonio Maura, y al cabo de 3 meses esa amenaza se cumplió. Don Antonio Maura sufrió un atentado que casi acaba con su vida y le deja herido de uno de los brazos cuando se disponía, pues ya, sin ser presidente del gobierno, a dirigirse nuevamente a sus Islas Baleares, ¿no? Pues bien, en esos años los lemas madrileños eran el Maura no. Afirmaban los partidos liberal, republicano y socialista el Maura no. Maura no puede volver a la política de gobierno en España. Y un pequeño núcleo de las juventudes conservadoras, como reacción, afirmó rotundamente Maura sí. El líder de esa afirmación rotunda en la prensa va a ser don Manuel Delgado Barreto, que va a ser, desde este momento, uno de los referentes periodísticos de la derecha española. Siempre estuvo la ABC, pero la ABC en ese sentido, y al menos en este tiempo, un diario transversal, un diario que aglutinaba a toda la familia monárquica, pero don Manuel Delgado Barreto va a tener muy claro que sus convicciones son conservadoras y así lo manifiesta en la prensa. Maura sí fue la portada con la que salió mientras otros vituperaban al líder del Partido Conservador. Esa juventud, constantemente, en los siguientes años, va a afirmar el liderazgo de Maura sobre el partido y va a reivindicar que el poder les corresponde, aunque el rey haya apartado al político conservador. Es bien sabido también que el anarquismo siguió su estela de muerte y atentó contra otro presidente de gobierno, contra Canalejas, terminando con sus días cerca de la Puerta del Sol. Pues bien, en ese momento dado, el Partido Liberal sin su líder, era lógico que el rey mirara al Partido Conservador, pero no, quiso mantener en el tiempo el liderazgo liberal y le correspondió entonces asumir la jefatura del Partido Liberal al conde de Romanones. Bien,
Al cabo del tiempo ya era imposible sostener España con las Cortes cerradas durante tantos meses y se convocan elecciones. De esas elecciones, la Restauración, las elecciones son a la inversa de nuestro sistema actual. En la elección de la Restauración se designa un gobierno y luego ese gobierno hace una cámara que le sea próspera, que le sea benéfica. Pues el gobierno que fue elegido por el rey fue un gobierno conservador. Lo lógico de esas cámaras era que fueran conservadoras. Pero no se elige al jefe del Partido Conservador, que era Antonio Maura, sino que se elige a un político ya consolidado, como era el vizcaíno Eduardo Dato, para que encabece el partido. El rey tenía muy claro que Antonio Maura era una figura que quería apartar del poder. Los liberales se sintieron satisfechos con eso y Eduardo Dato traicionó al que era el líder de su partido. No le importó, se acompañó incluso de algunos mauristas como Sánchez Guerra. De todas maneras, el partido siguió viviendo como si fuera una gran familia unida, y cuando se celebran las elecciones en espera de nuevos acontecimientos, de que Maura recuperara el poder, pues Delgado Barreto sigue afirmando ser conservador, pero hay un acto en las Cortes el día de toma de posesión de los diputados en el cual pues ya se manifiesta la decisión de nombrar presidente de gobierno a Eduardo Dato después de la reunión de las cámaras, y hay 8 diputados, entre los que se encuentra Delgado Barreto, que abandonan las Cortes y afirman desde entonces no ser conservadores solamente, sino ser además seguidores de Maura, dejando por tanto la representación que había adquirido. En los 2 años siguientes serán otra vez oposición en las Cortes, aunque lideren el país los conservadores. España no entra en la guerra mundial, España se mantiene al margen. De todas maneras, en ese tiempo pues, hubo cierta prosperidad en los 4 años que dura la guerra, y el partido maurista va también creciendo, y Delgado Barreto será uno de los principales propagandistas políticos de ese tiempo, y conserva de todas maneras su trayectoria como periodista. Deja la correspondencia de España, funda un periódico satírico, el de más amplia difusión de la España de entonces, llamado El Mentidero, que se burlaba pues, de los datistas, es decir, de los seguidores de Dato, conservadores, de los republicanos, de los liberales e incluso del propio Antonio Maura, que permanecía siendo una efigie que no daba palabra en las Cortes, ¿no? Pues bien, a la vez de la fundación del Mentidero, va a fundar también igualmente otro periódico, directamente maurista, La Acción, el gran diario del maurismo. Ese periódico tiene una trayectoria que le lleva desde 1916 hasta 1924. Será, digamos, la vida de este diario, un diario que alcanzó una gran difusión en la España de aquel tiempo, se convirtió en el tercer periódico de Madrid. Bien, en ese tiempo ya todas las cartas boca arriba, Manuel Delgado Barreto recorrió España. Le he podido encontrar en la prensa de Santander, en la prensa de Barcelona, en la prensa de Galicia, en la prensa de Sevilla, en la prensa de Alicante o de Levante. Es decir, tuvo una intensa actividad como maurista, buscando dinero para sostener nuevas empresas. ¿Qué empresas? Pues empresas, por ejemplo, de asistencia a los obreros, empresas de asistencia al campesinado, empresas de asistencia social, fundación de ateneos para obreros, para viudas, para hijos que habían perdido a sus padres, ¿no? Es decir, hay una gran obra del maurismo, muchas veces desconocida, que tenía esa vertiente, una vertiente que nunca tuvo el Partido Conservador, al menos durante estos años. Y otra vertiente más, el maurismo quiso combatir en la calle a los que criticaban a la derecha en la calle. Fue el primer partido de derechas que saca a los derechistas, podemos decir así, de sus ateneos y de sus clubs, y les hace luchar en pie de igualdad, con las mismas armas, con el mitin, con la propaganda, con las octavillas, con una serie de elementos que hacen pues, del maurismo un partido que, a diferencia del Partido Conservador, va a tener un gran eco entre las juventudes y va a aglutinar tras de sí un frente que reivindica constantemente que Maura tiene que alcanzar el poder. Ese hecho no se va a producir hasta que España esté en una crisis casi irresoluble, que pudo acabar con la monarquía y por lo menos va a serlo así, de hecho, con el régimen de la Restauración. No se le encarga el poder a Maura hasta 1918, España ha sufrido una triple revolución en el año 17, una revolución obrera, una revolución militar, una revolución que viene a dar al traste incluso con el sistema político. Una parte del Parlamento no va a ir al Parlamento, abandona las Cortes y decide reunirse por su propio criterio en Barcelona para dar lugar a un nuevo sistema de gobierno. Pues bien, el maurismo permanece fiel al rey que les había apartado del poder, y el rey pues no le queda más remedio que llamar a la gran figura referente de la política de ese tiempo, que era Antonio Maura. Nuevamente será entonces don Manuel diputado, y comienza una obra que se va a ver truncada. Les voy a dar un dato. De todas las elecciones que se celebraron en la España de la Restauración, entre 1876 y 1923, el único partido que perdió unas elecciones va a ser el maurista, estando en el poder. Todos los demás, con el soporte que significaba los gobernadores civiles y el soporte que significaba
pues la estructura del sistema siempre ganaron. Los mauristas no. Los mauristas solo obtuvieron 23 diputados del total posible de las Cortes españolas. Es un hecho significativo que habla de la moral de ese partido. Y así siguió siendo. Es decir, fue el único grupo de políticos que no usó las prácticas típicas de la Restauración, al menos en este proceso electoral. Es llamativo que Delgado Barreto, que se presenta por el distrito de Tenerife, va acompañado del que era ministro de la Gobernación, don Antonio Goicoechea y Coscuella, que le acompañará en toda su trayectoria política. Pues bien, el ministro de la Gobernación no es diputado por Tenerife, no lo pudo ser, quedó en cuarto lugar de la representación de nuestro archipiélago y en ese caso pues quedó fuera de las Cortes el propio ministro, para hablar de esta manera de la pureza de aquella elección. Alzando el tiempo, avanzando los años, don Manuel, y dejando un poco de lado esa faceta política, fundará una publicación que también tendrá muchísimo eco, que es una publicación taurina, hoy en día la tan denostada tauromaquia. Pues él fundó El Fenómeno, un periódico dedicado a hablarnos del Bombita, a hablarnos de Belmonte, a hablarnos de los grandes toreros de ese tiempo. Fundará una publicación deportiva, siempre tendrá un amplio espacio en sus periódicos, todo lo que tenía que ver con el deporte, y dedicó pues también espacio en su prensa e incluso publicaciones singulares a otros elementos de lo que era la vida social de ese tiempo. Su nombre se va a ver plasmado en las grandes revistas sociales, las grandes revistas que podemos comparar al Ola de nuestros días, como serían Nuevo Mundo, La Esfera, La Estampa, etcétera. Esas revistas pues van a mostrar cómo Delgado Barreto se convertía en una figura señera, sobre todo por su faceta como periodista político de la política española de este tiempo. Dejamos atrás esa etapa de la restauración, la restauración decrépita, y vemos cómo España entra en una crisis económica. Se han acabado los beneficios de la guerra mundial y al cabo del año 19 va a comenzar una gran crisis que trae paro, que trae un PIB que se hunde y incluso muchísima violencia social, violencia política, sobre todo en Barcelona, la Barcelona que era la región pues más industrializada de España. Delgado Barreto comienza a denunciar entonces que la restauración no tiene soluciones para los problemas de España, que incluso la propia monarquía carece de soluciones para los problemas de España. Así incluso llega a plantear que el rey, y así lo publica como cabecera de su periódico, tiene pensado abdicar. Eso hace que el rey le llame a consultas, que le sancionen, que le cierren su periódico. La censura le afectó a lo largo de toda su vida. Les he dicho que fue oposición la mayor parte de su trayectoria, y va a comenzar a reivindicar una dictadura. Será el primer periodista que en España pide que haya un golpe de Estado, una dictadura que consiga superar la situación de crisis, que finalmente a la postre se produce. Es bien sabido que el capitán general de Barcelona, de Cataluña, don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, da un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923, e incluso el propio rey lo va a secundar. Desde el Partido Socialista hasta el Partido Republicano e incluso el Partido Liberal van a asumir el golpe de Estado que ha dado don Miguel Primo de Rivera. Solamente algunos conservadores y algunos liberales no van a aceptar la nueva obra que se ha producido. El resto del país asume el liderazgo del general y sucede la situación de paz. Sucede un gran orden en España, se va a comenzar a acabar con los problemas que existen entonces. La guerra que España sufría en Marruecos, que había supuesto pues, que en el año 1921 12.000 españoles murieran en un solo día, en la desgracia de Montearruit, la desgracia que se conoce como desastre de Anual, va a acabarse con el problema de la violencia obrera, va a acabarse pues, con muchos problemas que eran también los del incipiente autonomismo, incluso separatismo ya en esos años de comienzos del siglo XX, y la dictadura se va a consolidar. Solucionados los problemas, puesta España nuevamente en situación de prosperar, el dictador, que en principio había llegado, como él dijo, con una letra 30 días, va a prolongar su mandato durante varios años, y en la consolidación de esa dictadura como nuevo régimen político quería darse una constitución, que quería tener una asamblea, que quería tener estatutos municipales, estatutos, digamos, provinciales, etcétera. Manuel Delgado Barreto va a ser uno de los hombres del dictador. Manuel Delgado Barreto, en ese sentido, podemos decir que es la voz en la prensa de la dictadura de Primo de Rivera. Se fundará un periódico que él va a liderar, que se llama La Nación, que siempre se ha considerado órgano oficioso de la dictadura. Desde allí el propio dictador, Delgado Barreto, un grupo de hombres pues liderado por Ramiro de Maeztu, liderado por José María Pemán, José P. Martín, por una serie de intelectuales españoles próximos a la dictadura, va a ser, digamos, el soporte en los medios de este régimen. Hay una serie de acontecimientos, pues saneamiento de la hacienda, los estatutos que ya he citado, los cambios en lo que era la administración española,
Uno que nos afecta particularmente, como fue la división provincial, en la cual Delgado Barreto tuvo que dar incluso explicaciones porque fue él en ese tiempo diputado, representante de Tenerife en la Asamblea Nacional de Primo de Rivera. Pues bien, hay un montón de cambios que suceden en España que en principio la propia universidad en Tenerife, su último paso en el año 27, traen como consecuencia una revitalización del país, que consigue que en el año 29 se celebren en España dos exposiciones que sitúan a nivel internacional a nuestro país, en pie de igualdad pues a Italia, en pie de igualdad a Francia, en pie de igualdad a otras naciones, volviendo a vivir, digamos, en lo que era la política internacional de esa época. De todas maneras, la dictadura se había puesto límite, la monarquía se había comprometido con la dictadura y la oposición cada vez va a ganar más terreno contra la dictadura, teniendo más eco en los medios. El general finalmente somete a consejo, somete a la voluntad de los otros capitanes generales que existían en España y al propio rey su continuidad como dictador, le expresan su desconfianza y el rey decide quitarle el poder al general Primo de Rivera. Él se anticipa y renuncia, y ahí, digamos, queda culminada la trayectoria de este tiempo. Delgado Barreto, que era miembro del Partido del Sistema, la Unión Patriótica, asambleísta, como les he dicho ya, que estaba a punto de fundar unos colegios que llevaban su nombre en Carabanchel, el lugar donde se fue a vivir en Madrid, pues ve ahí, digamos, que la política por la que él ha luchado tiene su fin. Desde entonces, en el año 30, España, como es bien sabido, entra en una deriva que va a culminar en el año 36, una deriva que va a significar violencia, va a significar un montón de muertes en España y va a significar el enfrentamiento entre españoles, como es lo que ocurre desde el año 30 y sobre todo a partir de la República. Inmediatamente que cae el dictador, dice que va a defender su memoria en la prensa, pero además apuesta por defender las grandes ideas que habían cohesionado el sistema anterior, la monarquía, la religión católica, que era la religión de España, la religión pues de la inmensa mayoría de los españoles. Va a tratar de defender incluso la propia figura del rey Alfonso XIII, que lamentablemente, al menos para Delgado Barreto, pues va a perder su sitio. Es bien sabido que hubo unas elecciones que tenían que haber sido de diputados, que el gobierno decide finalmente desconvocarles y convocar unas elecciones municipales, que por sus resultados, no, sino por la decisión del propio rey y de sus asesores monárquicos, terminan dándole el poder a los republicanos. El resultado de aquella elección fue una mayoría monárquica de concejales. Solamente unos 5.500 concejales en toda España fueron republicanos, pero de todas maneras los monárquicos, de unos 28.000, de todas maneras los monárquicos decidieron renunciar al poder y entregarlo a los republicanos. Hubo incluso un posible presidente del gobierno que fue a prisión a plantearlo a los republicanos que formaran gobierno con él. Quedaba claro que los republicanos tenían una fuerza que era reconocida por los monárquicos. Los republicanos no creían jamás que la monarquía cayera en unas elecciones. De hecho, dieron un golpe de Estado contra la monarquía. En Jaca se sublevaron y trataron de hacer caer el régimen. Cayó la monarquía, pero cayó vía elección y vía renuncia. A partir del 14 de abril, del 14 de abril del año 31, España es una república. Y Delgado Barreto, desde el principio, va a ser uno de sus principales opositores. De hecho, va a ser el periódico La Nación, más incluso que la ABC, el que pase más tiempo cerrado durante la República. Muchos días no pudo opinar, muchos días la República de las Libertades y de la Democracia cerró, cayó la opinión de La Nación de Delgado Barreto, e incluso de una revista satírica que funda en ese tiempo, denominada Gracia y Justicia. Sus adversarios decían que no tenía ni gracia ni justicia. Sus partidarios reconocieron, y esto es un hecho, que aquella revista con tanto humor se enfrentó de tal manera al régimen de la República que su humor llevó conduciéndoles a la muerte. Eso fue lo que afirmó don Rafael García Serrano, nuestro premio de literatura, en su obra La Gran Esperanza. Durante la República, Manuel Delgado Barreto siempre fue partidario de formar grandes coaliciones entre monárquicos, defender las ideas más básicas, y ofreció sus medios para que desde la que podemos llamar extrema derecha naciente hasta incluso algunos republicanos moderados o conservadores tuvieran espacio en su equipo de prensa. La Nación siempre fue, como les he dicho, un acicate contra el régimen. Se enfrentó a todas las reformas, pero sobre todo a las prácticas de los gobernantes. La República tuvo Constitución, pero esa Constitución siempre tuvo una ley por encima. La Constitución prometía libertades individuales, colectivas, prometía libertades de expresión, pero siempre hubo una ley que fue la ley de orden público o la ley de defensa de la República, que sometieron la Constitución a papel mojado. Los poderes establecidos en ese momento se blindaron contra cualquier tipo de
amenaza, sobre todo la amenaza de la libertad de expresión, y la conculcaron constantemente. Gracia y Justicia se vio cerrada, La Nación se vio también afectado por ese sistema de leyes. Les voy a contar algunas de esas portadas que llevó Gracia y Justicia. Hubo una, yo siempre cuando me dirijo a mis alumnos para hablar de esta publicación y de la falta de humor de los dirigentes de entonces, que siempre se jactan de ser los autores de la libertad, pues bien, expresa Gracia y Justicia en su portada a Manuel Azaña, el que era gobernante de ese tiempo en la República, el presidente era Alcalá Zamora, acercándose a un kiosco de periódicos. Se agacha y entonces pide su periódico. Su periódico se llamaba Ahora. La frase del presidente Azaña no podía ser otra que deme usted ahora. Por esa razón terminan por cerrar durante un mes Gracia y Justicia. Es la República que existía entonces. En otro momento, cuando Azaña cayó, situaron la foto del presidente de gobierno invertida y al pie que había caído Manuel Azaña. Por esta otra razón, una nueva sanción de meses. Lo mismo ocurrió con otros muchos políticos socialistas, con otros muchos políticos republicanos que no admitían lo que sí les admitió la monarquía, que fue la libertad de expresión, al menos plasmar en la vida pública que ellos eran monárquicos, que eran católicos y que querían que España se conformara a esa idea, como los republicanos habían podido plantear antes, sin censuras, que esa era su deseo para nuestro país. La publicación de la Nación va a ver truncada su trayectoria, por lo que fue la inmensa violencia política que se dio en España. En el día 13 de marzo se celebraba el entierro de un policía asesinado en un atentado contra un político español, que era una cadena de atentados sucesivos entre facciones políticas de las que existían entonces en España, y la Nación va a ser incendiada por aquellos que asistieron al funeral. Manuel Delgado Barreto y los redactores e incluso los obreros que estaban en ese momento en el diario no pudieron hacer nada por salvar el periódico, tuvieron que salir corriendo para salvar su vida. La muchedumbre quiso incluso acabar con la vida de este tinerfeño, que finalmente pues se salvó, y él lo cuenta, por la acción amable, en este caso de un anarquista, que había tenido a sus órdenes mucho tiempo atrás y que pudo salvarle la vida en ese momento, en marzo del 36, aunque finalmente, como les voy a contar ahora, pues termina sus días en Paracuellos del Jarama. Inmediatamente que sucede el alzamiento contra el gobierno del Frente Popular, el gobierno del Frente Popular que se encuentra en Madrid y que consigue salvar la situación en la capital de España, dándose por ello la guerra civil, detiene a todos aquellos que puede de las derechas españolas. A Manuel Delgado Barreto le detienen en su casa de Carabanchel, allí junto a su familia, es llevado a la Dirección General de Seguridad, estamos hablando del día 19 de julio, es decir, los primeros momentos del golpe de Estado. Después de la Dirección General de Seguridad es pasado a la cárcel Modelo, salva los sucesos de agosto. En agosto, ya armadas las milicias, ya armada el pueblo por el gobierno nuevo del Frente Popular, se va a producir una masacre de presos que estaban en el patio de la cárcel Modelo de Madrid. Él salva en ese día su vida. Se le va a juzgar como juzgaba la República entonces, una república que no respeta la ley, una república entregada a los partidos políticos, a sus decisiones, a sus criterios. No hay sentencia, yo no la he podido leer de ese juicio, sí he podido leer que se le intentó juzgar, y se le va a sacar de Madrid el día 5 de noviembre del año 36. Se le saca de la cárcel Modelo, se le lleva, como a otros tantos miles de españoles, a lugares donde se va pues a asesinar a todas estas personas y se les va a dar muerte en fosas. Se les mata con las manos atadas a la espalda, con alambre bastante fino. Fueron sacados de la cárcel, se supone que para ser trasladados con el gobierno a Valencia, pero finalmente van a ser pues fusilados, algunos en Paracuellos del Jarama, otros en Rivas hacia Madrid, es decir, en diversos pueblos que rodean a la actual Comunidad de Madrid. La familia siempre creyó que fue asesinado en Paracuellos del Jarama. De hecho, allí podemos ver hoy todavía una lápida que recuerda su nombre, con la fecha del 7 de noviembre, la inscripción del 7 de noviembre como día de su muerte, pero parece ser que también existen quizás opciones de que hubiera sido asesinado en Rivas hacia Madrid algún día antes. De todas maneras, el hecho es que la duda sobre su muerte pues nos da cuenta de algo que hoy no se tiene en consideración, que es que los homenajes a aquellos muertos fueron más bien notablemente escasos. Es decir, aquellos muertos se tuvo en cuenta su nombre por sus familiares, pero aquella historia se quedó en nuestro pasado. 7 de noviembre de 1936 es asesinado don Manuel Delgado Barreto por el Frente Popular.
¿Qué ocurre después de entonces? Pues en Madrid se sitúa una calle para recordar su nombre, que finalmente va a ser retirada. Estaba en la que hoy se llama Seminario de Nobles, próxima a la Vía de Princesa, y aquel tinerfeño que tenía calle en Madrid pues se va a ver privado de su nombre. ¿Por qué? ¿Por estar comprometido con la dictadura? Obviamente no, porque fue asesinado por el Frente Popular que trató de evitar la dictadura del general Franco, el gobierno de Franco. La calle La Laguna al menos todavía prospera. He podido leer en la prensa que algunos se plantean quitarle la calle por franquista. Pues franquista sí lo fue de pensamiento, pero jamás lo pudo ser de obra, porque el Frente Popular acabó con su vida. Muchas gracias. De don Manuel, don Antonio Delgado del Castillo. Manuel Delgado Barreto comienza sus días en torno a la plaza de la Iglesia de la Concepción. Allí, hoy en día, podemos ver todavía su calle, que recuerda con una placa la vida de este canario. Esa placa se le entrega en la época de la dictadura de Primo de Rivera, donde él va a alcanzar pues bastante notoriedad en la vida española de ese tiempo y sobre todo en la vida insular, porque era el referente de lo canario en Madrid. Don Manuel, les decía, nace en esa calle próxima a la Iglesia de la Concepción. Y en torno a la calle que hoy lleva su nombre, pues va a recorrer esos primeros años de su vida. Se forma en la Escuela de Magisterio, va a iniciar ahí sus primeros estudios, participa en ateneos juveniles, trata de vivificar la vida cultural de la ciudad de La Laguna. Tuvo, desgraciadamente, muchos acontecimientos luctuosos en su familia de Tenerife, y va a culminarla en Madrid, en el Madrid de Paracuellos, el Madrid que muchas veces ni se cuenta o se ignora por las actuales autoridades políticas que gobiernan España. Manuel Delgado Barreto es un personaje que debería tener amplio espacio en nuestra vida cotidiana, y hoy en día Canarias solo le recuerda con una pequeña calle, una calle que al menos continúa pues dando nombre y acompañando lo que es la Universidad de La Laguna, una de las grandes obras de este político, periodista y sobre todo canario de pro. Culminó, os decía, su vida en Madrid, la comenzó en La Laguna. Voy a contarles un poco dónde transitaba esos comienzos de la vida de don Manuel. Nació en el año 1878. 1878 es una fecha que nos incardina en lo que era la Restauración española, la Restauración que viene de la mano de Cánovas. Ese partido, el que funda Cánovas, el Partido Conservador, era el partido del padre. Gracias a Mi Tierra Televisión voy a poder contarles la biografía de un canario, Manuel Delgado Barreto, que comenzó sus días en la ciudad de La Laguna, la ciudad de los adelantados en la isla. Su familia, con profundas convicciones cristianas, pues tuvo que encontrarse con la muerte de 3 de los hijos del matrimonio de don Antonio Delgado del Castillo y Feliciana Rosena Quintero. Esos
Pesares incluso influyeron en los nombres de los hermanos que a la postre vivieron y que acompañaron en su vida a don Manuel Delgado Barreto como periodista. Estos hermanos pues le acompañaron en todas sus empresas. Él siempre trató de conformar su vida como periodista y entrelazarla pues con su vida familiar. Le acompañó incluso su suegro en las empresas que realizó en Madrid, y le acompañan sus hermanos, sus sobrinos e incluso una amplia colonia de canarios que en Madrid se va a aglutinar a los periódicos que fundó don Manuel. Les decía que comienza su vida en La Laguna. La Laguna, la calle que le ha reservado a don Manuel, pues nos permite ver el gran edificio de la universidad que comienza a edificarse